Esto no es un juego de niñas, mijita. Las palabras del ingeniero Ramos cortaron el aire del salón comunitario como navaja afilada. Todos los vecinos se voltearon a ver la escena. Ahí estaba Itzel, de apenas 14 años, parada frente a todo el pueblo con sus planos caseros, sus cálculos hechos a mano, y esa mirada que brillaba a pesar de la humillación. ¿Tú crees que el gobierno va a aprobar un proyecto hecho por una niña que ni siquiera ha terminado la secundaria?, continuó el ingeniero, asegurándose de que todos escucharan. Los ingenieros certificados existimos por algo, ¿sabes? Itzel apretó los puños, no por coraje, sino para no llorar delante de todos. Había llegado con la solución perfecta para reconstruir el puente que conectaba su barrio con el resto de Xochimilco. Un diseño que combinaba sabiduría ancestral con ingeniería moderna, que costaría 10 veces menos que el proyecto oficial, y que estaría listo en 2 meses en lugar de 2 años. Pero para este hombre de título universitario y corbata perfecta, ella solo era una niña soñadora que estaba perdiendo el tiempo de los adultos. Lo que el ingeniero Ramos no sabía era que en pocas semanas, esa misma niña humillada iba a lograr algo que ni él, ni el gobierno, ni todos sus diplomas colgados en la pared habían conseguido. Demostrar que los milagros más grandes nacen cuando la gente se niega a esperar que otros resuelvan sus problemas. ¿Ustedes creen que una niña de 14 años puede cambiar el destino de toda una comunidad? Quédense conmigo, porque esta historia los va a emocionar hasta las lágrimas. El estruendo fue tan fuerte que se escuchó hasta en el centro de Xochimilco. Era una madrugada de octubre cuando la tormenta más violenta en décadas azotó los canales como puño cerrado del cielo. Los rayos cortaban la oscuridad como navajas de plata, y el viento hacía bailar las trajineras amarradas como juguetes en manos de un niño furioso. Pero lo que nadie esperaba era escuchar ese sonido que helaba la sangre. El crujido metálico de estructuras que se quiebran, seguido por el golpe seco de algo pesado cayendo al agua. El puente colgante, que había conectado durante 30 años la colonia de Santa Cruz con el resto de Xochimilco, acababa de colapsar completamente. Las vigas de acero retorcidas sobresalían del agua turbia como huesos rotos, y los cables que antes sostenían esperanzas ahora colgaban inútiles como lágrimas congeladas en el tiempo. «Se cayó el puente, se cayó el puente», gritaba doña Esperanza desde su casa de adobe y tabique rojo, corriendo hacia el canal con una linterna que apenas cortaba la oscuridad. Su voz se perdía entre el rugido de la lluvia, pero el pánico ya se había extendido por toda la colonia como fuego en petate seco. En los canales milenarios de Xochimilco, donde el agua susurra secretos que han guardado los dioses desde antes de la llegada de los españoles, cada amanecer es una ceremonia sagrada. Las trajineras de colores se deslizan suavemente entre los aguejotes centenarios, cargadas de flores de cempasúchil, lechugas tiernas y sueños que flotan como pétalos sobre la superficie cristalina. Este es un lugar donde el tiempo se mueve diferente, donde las chinampas construidas por manos aztecas siguen alimentando familias enteras, y donde cada canal cuenta una historia de resistencia y amor por la tierra. Las casas se levantan orgullosas entre el verde intenso de la vegetación, algunas de adobe con techos de teja roja que han visto pasar generaciones, otras de bloc gris y lámina que cuentan historias más recientes de familias que llegaron buscando un pedacito de paraíso cerca de la gran ciudad. Los patios huelen a hierbabuena y epazote, y en cada esquina hay un pequeño altar donde las velas parpadean como estrellas caídas, honrando a la Virgen de Guadalupe y a los antepasados que aún caminan entre las sombras de los sauce llorones. El puente de Santa Cruz no era solo una estructura de metal y concreto, era la arteria principal que mantenía vivo el corazón de 3 colonias.
Por ahí pasaban cada mañana más de 200 niños, camino a la escuela secundaria, cargando mochilas raídas pero llenas de sueños. Por ahí cruzaban las abuelas con sus rebozos de colores para vender flores en el mercado central. Por ahí transitaba la vida, el comercio, la esperanza de un barrio que se negaba a rendirse ante la indiferencia del gobierno. En una casa pequeña de paredes amarillas y ventanas azules, a orillas del canal principal, vivía Itzel Guerrero Mendoza con su abuela Refugio. Era una niña de 14 años, con ojos que brillaban como obsidiana pulida y manos que ya conocían el trabajo honesto. Todas las madrugadas, antes de que el sol pintara de oro las copas de los agüejotes, Itzel se levantaba para ayudar a su abuela a preparar atole de guayaba y tamales de dulce que vendían a los turistas que llegaban en trajineras los fines de semana. Su papá, Joaquín Guerrero, había sido albañil y líder de la comunidad, hasta que el terremoto de septiembre se lo llevó junto con el edificio donde trabajaba en la Ciudad de México. Desde entonces, Itzel y su abuela se habían convertido en un equipo inquebrantable, cuidándose mutuamente como dos flores que crecen en la misma maceta. En el pequeño cuarto que había sido taller de su papá, Itzel guardaba como tesoros los libros de construcción que él había coleccionado durante años. Manual del albañil mexicano, resistencia de materiales, técnicas de construcción rural, títulos que para otros niños hubieran sido aburridos, pero que para ella eran ventanas hacia un mundo fascinante donde las matemáticas cobraban vida en forma de puentes, casas y torres que desafiaban la gravedad. «Mi nieta tiene manos de oro y cabeza de ingeniera», le decía la abuela Refugio a quien quisiera escuchar. Su papá le heredó la curiosidad por entender cómo se sostienen las cosas. Y tenía razón. Desde pequeña, Itzel había mostrado una habilidad natural para entender cómo funcionaban las estructuras, cómo se distribuían las cargas, cómo los materiales respondían a diferentes fuerzas. El colapso del puente no solo la afectó como a todos los demás habitantes de Santa Cruz. Para Itzel representaba algo más profundo. La confirmación de que las autoridades no entendían realmente las necesidades de su comunidad y el despertar de una intuición que había estado creciendo en silencio desde la muerte de su padre. Esa intuición le decía que ella podía hacer algo al respecto. Si esta historia ya los tiene con el corazón acelerado, no olviden suscribirse al canal y darle like, porque lo que viene va a demostrar que los milagros más grandes nacen en los lugares más inesperados. Las primeras horas después del colapso fueron de caos total. Los vecinos se asomaban a sus ventanas con caras de preocupación, calculando mentalmente cuánto tiempo les tomaría llegar a sus trabajos, dando la vuelta por el puente más cercano, que estaba a 3 kilómetros de distancia. Los padres de familia hacían cuentas desesperadas. ¿Cómo iban a llevar a sus hijos a la escuela? ¿Quién iba a pagar el transporte extra todos los días? Don Arcadio, que tenía 82 años y problemas del corazón, se sentó en una silla de plástico frente a su casa y lloró en silencio. El centro de salud quedaba del otro lado del canal, y ahora llegar allí significaba una caminata de más de 1 hora que sus piernas ya no podían soportar. «¿Qué voy a hacer si me da otro infarto?», le preguntaba a su esposa Clemencia, que lo consolaba con palmaditas en la espalda mientras sus propios ojos se llenaban de lágrimas. La señora Marisol, que tenía un puesto de quesadillas del otro lado del puente, veía cómo su clientela desaparecía de la noche a la mañana. Sin el paso constante de estudiantes, trabajadores y visitantes, su negocio familiar, que había sostenido a 4 hijos durante 15 años, se evaporaba como agua en comal caliente. Para los estudiantes de secundaria como Itzel, el problema era inmediato y urgente. La escuela Nezahualcóyotl quedaba del otro lado del canal, y aunque las autoridades escolares prometieron buscar soluciones temporales,
La realidad era que cientos de jóvenes iban a perder clases indefinidamente. Las primeras llamadas al gobierno llegaron antes del mediodía. Regidores, diputados locales, oficinas de desarrollo urbano, protección civil. Una lista interminable de números telefónicos que sonaban ocupados o que simplemente no contestaban. Cuando por fin lograban comunicarse, las respuestas eran siempre las mismas. Vamos a evaluar la situación. Necesitamos hacer un estudio de factibilidad. El presupuesto para este tipo de obras se aprueba el próximo año. 3 semanas después del colapso, cuando la desesperación de la comunidad había llegado al punto de quiebre, arribó a Xochimilco una caravana de camionetas blancas del gobierno que levantó una nube de polvo y expectativas. De la camioneta principal bajó un hombre alto y fornido, vestido con casco amarillo, chaleco reflectante y botas de casquillo que brillaban como si nunca hubieran pisado tierra. Su placa decía Ing. Roberto Ramos, jefe de proyecto. Roberto Ramos tenía 45 años y una carrera construida sobre concreto, acero y presupuestos multimillonarios. Había estudiado ingeniería civil en el Tecnológico de Monterrey. Había hecho una maestría en Boston y había trabajado en proyectos de infraestructura en 3 países diferentes. Para él, la ingeniería era una ciencia exacta donde todo se resolvía con fórmulas, software especializados y materiales de última generación. Su propuesta técnica era impecable desde el punto de vista de la ingeniería moderna. Un puente de 30 metros de largo, con estructura de acero galvanizado, cimentación de pilotes de concreto hasta roca madre y acabados que resistieran la humedad del ambiente lacustre. El costo, 8 millones de pesos. El tiempo de construcción, 18 meses, incluyendo estudios de suelo, trámites ambientales y proceso de licitación. Cuando los vecinos escucharon estas cifras en la primera reunión informativa, el silencio fue ensordecedor. 8 millones de pesos era más dinero del que la mayoría había visto en toda su vida. 18 meses significaba que una generación completa de estudiantes perdería casi 2 años de educación. Itzel estaba sentada en la última fila del salón comunitario, con su cuaderno de dibujos sobre las piernas. Había llegado temprano para escuchar todo, y mientras Ramos hablaba, ella tomaba notas y hacía pequeños cálculos en los márgenes. Los números no le cuadraban. 8 millones de pesos para un puente de 30 metros le parecía excesivo, especialmente cuando ella había estado estudiando diseños alternativos que podrían funcionar igual de bien con una fracción del costo. Durante las últimas semanas, desde el colapso, Itzel había convertido el taller de su papá en un laboratorio improvisado. Había estado experimentando con diferentes materiales locales, probando su resistencia, estudiando cómo se comportaban con la humedad y el peso. Sus conclusiones la tenían emocionada. Era posible construir un puente funcional y seguro usando una combinación inteligente de técnicas tradicionales y principios de ingeniería moderna. ¿Ustedes creen que una niña de 14 años puede tener mejores ideas que un ingeniero con maestría? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Itzel? Déjenme sus comentarios porque sus respuestas son muy importantes para mí. La reunión estaba llegando a su fin, cuando Ramos preguntó si había comentarios o preguntas adicionales. Varios vecinos aprovecharon para expresar sus preocupaciones sobre los costos y los tiempos, pero las respuestas del ingeniero eran siempre técnicas, frías, llenas de palabras que sonaban importantes, pero que no resolvían las angustias reales de las familias. Fue entonces cuando Itzel sintió algo extraño en el pecho, una fuerza que venía desde muy adentro, como si la voz de su papá le estuviera susurrando al oído. Los problemas se resuelven con valentía, mija, no con miedo. Con el corazón latiendo como tambor en día de fiesta, Itzel levantó la mano. «¿Sí, señorita?»
preguntó Ramos volteando hacia Itzel con una sonrisa automática, del tipo que los adultos usan cuando quieren parecer amables con los niños, pero en realidad están apurados. Itzel se puso de pie lentamente, sintiendo cómo todas las miradas del salón se dirigían hacia ella como reflectores en obra de teatro. Su cuaderno temblaba ligeramente en sus manos, pero su voz salió clara y firme. «Ingeniero, con todo respeto, creo que hay una forma más rápida y barata de resolver nuestro problema». Un murmullo recorrió el salón. Algunos vecinos la miraron con curiosidad, otros con preocupación. La abuela Refugio, sentada 3 filas adelante, volteó hacia su nieta con una mezcla de orgullo y terror en los ojos. Ramos arqueó una ceja, claramente sorprendido. «Ah, qué interesante. ¿Y tú eres...?» «Itzel Guerrero, señor. Soy estudiante de la secundaria Nezahualcóyotl». «Ya veo. ¿Y qué propones, Itzel?» La niña abrió su cuaderno con manos que ya no temblaban. Las últimas semanas de investigación y diseño la habían llenado de una confianza tranquila, como la que sienten los artesanos cuando saben que han creado algo hermoso y funcional. «He estado estudiando el problema desde que se cayó el puente», comenzó, «y creo que podemos construir uno nuevo usando materiales de la región y técnicas que han funcionado aquí durante siglos, pero combinándolas con principios de ingeniería moderna». Extendió su cuaderno, mostrando dibujos detallados que había perfeccionado durante noches enteras. No eran garabatos de niña, sino planos técnicos precisos con medidas, cálculos de carga y especificaciones de materiales. «Podemos usar piedra volcánica de las mismas chinampas para los pilares. Esta piedra ha estado soportando el peso de la tierra cultivable durante más de 1000 años, así que sabemos que es resistente. La reforzamos por dentro con varilla de acero, como en los castillos de las casas modernas». Algunos vecinos se acercaron para ver mejor los dibujos. Don Evaristo sonrió al reconocer en los diseños una sabiduría que combinaba lo mejor de 2 mundos. «Para las vigas principales», continuó Itzel con creciente entusiasmo, «podemos usar madera de ahuehuete. Sé que suena raro, pero estos árboles son resistentes al agua por naturaleza. Los aztecas construían canoas que duraban décadas. Con un tratamiento natural a base de cal y nopal, la madera puede durar más de 50 años. La explicación era técnicamente sólida y visualmente impresionante. Itzel había logrado algo que pocos ingenieros profesionales conseguían: combinar innovación con tradición, eficiencia con sostenibilidad, modernidad con respeto por la cultura local. ¿Y el costo?, preguntó don Arcadio desde su silla con genuina curiosidad. «Según mis cálculos, todo el proyecto costaría menos de 200,000 pesos si usamos mano de obra comunitaria. Los materiales más caros serían los cables de acero y la varilla, pero el resto lo podemos conseguir aquí mismo. Y el tiempo de construcción sería de 6 a 8 semanas». Un silencio impresionado se extendió por el salón. La diferencia era abismal. 8 millones contra 200,000 pesos. 18 meses contra 2 meses. Un proyecto que marginaba a la comunidad contra uno que la ponía en el centro. Fue entonces cuando el ingeniero Ramos dejó escapar una risa que cortó el aire como navaja. «Ay, niña», dijo con un tono que pretendía sonar paternal pero que destilaba condescendencia, «¿qué imaginación tan bonita tienes?». Se acercó al cuaderno de Itzel y lo hojeó rápidamente, como quien revisa una tarea que ya sabe que está mal. «Pero esto no es un juego de niñas, mijita. La ingeniería es una ciencia seria que requiere años de estudio y experiencia profesional. No se puede construir infraestructura pública con, como le dijiste, piedras de chinampas y madera de árboles». Su risa se hizo más fuerte, y algunos adultos en el salón se sintieron obligados a sonreír por cortesía, aunque se notaba que muchos estaban incómodos. «Mira, niña, sé que tienes buenas intenciones, pero construir puentes no es como hacer una casita de muñecas. Aquí hablamos de cargas dinámicas, factores de seguridad,
normativas sísmicas, certificaciones de materiales. Son cosas que solo entienden los ingenieros de verdad. Cada palabra era como una bofetada invisible. Itzel sintió que sus mejillas se encendían, no de vergüenza, sino de una indignación que crecía en su pecho como volcán que despierta. Además, continuó Ramos, ahora completamente lanzado en su exhibición de superioridad, ¿tú crees que el gobierno va a aprobar un proyecto hecho por una niña que ni siquiera ha terminado la secundaria? Los ingenieros certificados existimos por algo, ¿sabes? Cerró el cuaderno de Itzel con un movimiento brusco y se lo devolvió como quien regresa un juguete a un niño que estaba molestando a los adultos. Mi consejo es que te enfoques en estudiar mucho, y tal vez en unos 10 años, cuando hayas terminado la universidad, puedas aportar algo útil a este tipo de proyectos. El silencio que siguió fue devastador. Itzel se quedó parada con su cuaderno en las manos, sintiendo cómo la humillación le subía por la garganta como agua amarga. La abuela Refugio se levantó de su asiento con una dignidad que cortaba el aire. Caminó hacia su nieta y le puso una mano protectora en el hombro. «Vámonos, mi niña», le dijo con voz suave pero firme. «Aquí ya no tenemos nada más que escuchar». Esa noche, en la casa de paredes amarillas a orillas del canal, Itzel se sentó en su cuarto con el cuaderno abierto sobre la cama. Las lágrimas que había contenido durante la humillación pública por fin salieron, pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de una determinación que se cristalizaba como sal en herida abierta. Si sienten el mismo coraje que Itzel, denle like a este video y suscríbanse al canal, porque la venganza de esta niña va a ser épica y los va a llenar de orgullo. Los días que siguieron a la humillación fueron los más difíciles en la vida de Itzel. Por primera vez desde la muerte de su padre, sintió que el mundo era demasiado grande, demasiado complicado, demasiado lleno de obstáculos imposibles de superar. Se levantaba cada mañana con un peso en el pecho, como si cargara una piedra que crecía con cada hora que pasaba. En la escuela, algunos compañeros habían escuchado a sus padres comentar sobre la niña que se creyó ingeniera, y aunque nadie fue directamente cruel, había miradas de lástima que dolían más que cualquier burla directa. Sus maestros, que siempre habían reconocido su inteligencia, ahora la trataban con una delicadeza protectora que la hacía sentir como cristal a punto de quebrarse. Pero fue en la soledad de su cuarto, rodeada de los libros de su padre y los planos que había dibujado con tanto cuidado, donde Itzel encontró algo que no esperaba. Una claridad feroz que cortaba a través de la humillación como rayo de sol atravesando nubes de tormenta. «Si ese ingeniero tiene razón», se dijo una noche mientras hojeaba el Manual del Albañil Mexicano, que había sido el libro favorito de su papá. «Entonces, estos libros no sirven para nada. Entonces, don Evaristo no sabe nada de resistencia de materiales. Entonces, las chinampas que han durado 1000 años están mal construidas. Entonces mi papá era un tonto». Pero ella sabía que nada de eso era cierto. Había visto a su padre resolver problemas de construcción que dejaban perplejos a ingenieros universitarios. Había visto a don Evaristo calcular cargas y resistencias usando solo sus ojos y sus manos, con una precisión que ninguna computadora podía igualar. Esa revelación fue como despertar de pesadilla. Si su conocimiento era válido, si sus cálculos eran correctos, si su diseño era viable, entonces la opinión del ingeniero Ramos no importaba. Lo único que importaba era demostrarlo. Al día siguiente, Itzel se dirigió a la casa de don Evaristo con una determinación que sorprendió al viejo carpintero. Lo encontró en su taller, lijando una tabla de caoba con la paciencia de quien entiende que las cosas buenas no se pueden apurar. «Don Evaristo», le dijo sin preámbulos, «necesito su ayuda para construir el puente más hermoso que haya visto Xochimilco». El hombre la miró por encima de sus lentes de lectura.
Estudió la seriedad en sus ojos y después sonrió con esa sonrisa que reservaba para momentos especiales. ¿De qué tamaño estamos hablando, arquitecta? 30 metros de largo, 5 de ancho, y que dure más que el de concreto que quiere hacer el ingeniero. Durante las siguientes 2 horas, Itzel y don Evaristo revisaron cada detalle del diseño. El carpintero hacía preguntas técnicas precisas, sugería modificaciones basadas en su experiencia y calculaba mentalmente las medidas y resistencias con una rapidez que impresionaba a la niña. «Tu papá estaría orgulloso», le dijo finalmente. «Esto no solo va a funcionar, va a ser una obra de arte». Su primera aliada fue, sorpresivamente, la maestra Patricia de la escuela secundaria. Cuando Itzel le mostró los planos durante el recreo, la mujer se quedó en silencio durante varios minutos, estudiando cada línea con la concentración de quien está descubriendo algo importante. «Itzel», le dijo finalmente, «estos cálculos están correctos. Es más, están brillantes». La maestra Patricia se convirtió en la primera adulta en tomar completamente en serio el proyecto de Itzel. Más que eso, se ofreció a ayudar con los cálculos más complejos y a validar técnicamente cada aspecto de la construcción. El segundo aliado llegó de manera inesperada. Tomás, un joven de 17 años que había dejado la escuela para trabajar como albañil, escuchó a su madre comentar sobre la niña que quiere construir un puente. Intrigado, fue a buscar a Itzel una tarde. «Oye, ¿es cierto que tienes planos para un puente?», le preguntó sin rodeos. Cuando Itzel le mostró sus diseños, los ojos de Tomás se iluminaron como los de un niño que encuentra el juguete perfecto. «Esto está genial», dijo con entusiasmo genuino. «¿Y sabes qué? Yo conozco a varios chavos que trabajan en construcción. Si tu proyecto es en serio, podríamos ayudarte los fines de semana». Poco a poco, la red de apoyo se fue expandiendo. La señora Carmen, que tenía una ferretería pequeña, se ofreció a conseguir materiales a precio de costo. El profesor Raúl, maestro de matemáticas de la secundaria, validó todos los cálculos estructurales. Doña Mercedes, que criaba borregos, donó lana para hacer las mezclas naturales que protegerían la madera. Pero el momento decisivo llegó cuando Itzel decidió presentar oficialmente su proyecto ante la asamblea comunitaria. Esta vez no era una niña con una idea. Era una joven con un plan detallado, un equipo de trabajo, un presupuesto preciso y el respaldo de varios adultos respetados en la comunidad. La reunión se organizó en la Casa de la Cultura, un edificio más grande que permitía que asistiera toda la familia. Itzel había preparado una presentación completa, planos dibujados en papel bond grande, una maqueta a escala construida con materiales reales y un cronograma de trabajo que detallaba cada fase de la construcción. «Vecinos», comenzó con una voz que ya no temblaba, «vengo a proponerles que construyamos nuestro propio puente, no para competir con el proyecto del gobierno, sino para demostrar que nosotros también podemos resolver nuestros problemas». Esta vez, la reacción fue completamente diferente. No había condescendencia ni risas nerviosas. Los vecinos se acercaron a examinar los planos con curiosidad genuina, hicieron preguntas técnicas inteligentes y, sobre todo, comenzaron a imaginar cómo sería participar en algo así. Al final de la presentación, algo mágico había ocurrido. Los vecinos ya no veían a Itzel como una niña con ideas raras. La veían como una líder que tenía una solución real para un problema real. «Yo digo que le demos la oportunidad», declaró don Evaristo. «Lo peor que puede pasar es que aprendamos algo nuevo». Una por una, las familias fueron sumándose al proyecto. En menos de una semana, Itzel tenía un equipo de 25 personas comprometidas con el proyecto, un presupuesto completo de 180,000 pesos. Financiado entre todas las familias participantes, y un cronograma que prometía tener el puente listo en 8 semanas. Pero lo más importante era algo que no se podía medir en pesos o semanas. Por primera vez, desde el colapso del puente original,
La comunidad de Santa Cruz tenía esperanza. No esperanza de que alguien más viniera a resolver sus problemas, sino esperanza de que ellos mismos podían construir las soluciones que necesitaban. ¿Ustedes creen que Itzel y su equipo van a lograr construir el puente? ¿Qué creen que va a pasar cuando el ingeniero Ramos se entere de lo que están haciendo? Déjenme sus opiniones en los comentarios, porque esta historia apenas está empezando. El primer día de construcción amaneció con una energía especial en Santa Cruz. Desde las 5 de la mañana, cuando apenas comenzaba a clarear entre los agüejotes, ya había familias enteras caminando hacia el sitio donde se alzaría el nuevo puente. Los niños cargaban herramientas pequeñas, las mujeres llevaban termos de café y tortas para todo el día, y los hombres traían en sus camionetas los primeros materiales que Itzel había especificado en sus listas. La organización del trabajo era algo que había mantenido despierta a Itzel durante varias noches. No se trataba solo de poner piedra sobre piedra, sino de coordinar a 25 personas con diferentes habilidades, horarios y niveles de experiencia. Había diseñado un sistema que aprovechaba las fortalezas de cada participante. Los albañiles experimentados se encargarían de la cimentación, los carpinteros trabajarían las estructuras de madera, los jóvenes harían las tareas que requerían fuerza física, y las mujeres se organizarían para preparar las mezclas especiales que protegerían los materiales de la humedad. «Buenos días, arquitecta», le gritó Tomás desde la orilla del canal, donde ya estaba midiendo el terreno con una cuerda y estacas de madera. Itzel sonrió al escuchar ese título. Desde que había presentado oficialmente su proyecto, varios vecinos habían comenzado a llamarla así, y aunque al principio la hacía sentir extraña, ahora le daba una confianza que crecía como planta bien regada. La primera tarea era la más crítica: excavar y preparar las bases donde se asentarían los pilares principales. Según los cálculos de Itzel, necesitaban llegar hasta encontrar la capa de tepetate sólido que estaba a 1,5 metros bajo la superficie. Era trabajo pesado, sucio, que requería coordinación perfecta para no desestabilizar las orillas del canal. Don Evaristo dirigía el equipo de excavación con la paciencia de quien ha visto que las prisas solo causan problemas. «Despacio, muchachos», repetía cada vez que alguien quería acelerar el proceso. «La tierra nos va a decir cuándo está lista para recibir los cimientos». Mientras los hombres cavaban, Itzel supervisaba la preparación de los materiales en una especie de taller al aire libre que habían improvisado bajo una lona. Aquí, la señora Carmen y otras mujeres mezclaban cal con baba de nopal para crear el mortero natural que uniría las piedras. Era una receta ancestral que Itzel había encontrado en uno de los libros de su padre, pero que había perfeccionado con consejos de la abuela Refugio. «¿De verdad crees que esto va a ser más fuerte que el cemento normal?», preguntó la joven Leticia mientras revolvía la mezcla. «Miren las pirámides de Teotihuacán», respondió Itzel con una sonrisa. «Llevan ahí 1500 años sin necesidad de mantenimiento». A media mañana, cuando el sol ya calentaba fuerte y las primeras piedras comenzaban a apilarse junto a las excavaciones, llegó una visitante inesperada que hizo que todos detuvieran su trabajo. Era la reportera Sandra Méndez, del Canal 8 de Guadalajara, acompañada de un camarógrafo que comenzó a filmar inmediatamente. La mujer, de unos 30 años, vestida con pantalones de mezclilla y una blusa que ya mostraba señales del polvo del camino, se acercó directamente a Itzel. «¿Tú eres la famosa ingeniera de 14 años?» le preguntó con una sonrisa genuina. Durante la siguiente hora, Sandra entrevistó a varios participantes del proyecto. Don Evaristo explicó las técnicas de carpintería ancestral que estaban aplicando. Tomás describió cómo los cálculos de Itzel habían resuelto problemas que él había visto en obras profesionales.
La señora Carmen habló sobre las mezclas naturales que eran más ecológicas que los químicos industriales. No estamos tratando de demostrar que somos mejores que los ingenieros profesionales, dijo Itzel con una madurez que impresionó a la reportera. Estamos demostrando que hay muchas formas de resolver un problema y que a veces las mejores soluciones nacen cuando combinas la sabiduría de muchas generaciones con las herramientas del presente. El reportaje se transmitió esa misma noche en el noticiero y para la mañana siguiente ya había sido compartido miles de veces en redes sociales. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. Gente de todo México expresaba admiración por la iniciativa de la comunidad. Estudiantes de ingeniería debatían sobre la viabilidad técnica del proyecto y varios arquitectos profesionales ofrecían su ayuda y consejo. La polémica llegó a oídos del ingeniero Ramos 3 días después, cuando su jefe en la capital le envió un enlace al video con una nota que decía: ¿Qué está pasando en tu zona de trabajo? Ramos vio el reportaje con una mezcla de incredulidad y molestia que crecía con cada minuto. No solo lo irritaba que su autoridad profesional fuera cuestionada públicamente, sino que la niña que había humillado en la reunión comunitaria ahora apareciera en televisión nacional como una especie de heroína local. Esa misma tarde, manejó hasta el sitio de construcción del puente de Itzel. Lo que encontró lo dejó sin palabras. En menos de una semana, el equipo comunitario había avanzado más que muchas obras públicas en meses enteros. Los cimientos estaban perfectamente nivelados. Las primeras hiladas de piedra mostraban una precisión que rivalizaba con cualquier trabajo profesional. Y la organización del sitio era ejemplar: materiales clasificados, herramientas ordenadas, medidas de seguridad implementadas. Pero lo que más lo impactó fue la calidad del trabajo. Se acercó a examinar la mampostería de los pilares y tuvo que reconocer, aunque fuera para sus adentros, que la técnica era impecable. Las piedras estaban perfectamente asentadas. El mortero natural tenía una consistencia ideal y los niveles eran exactos. ¿Se le ofrece algo, ingeniero?, le preguntó don Evaristo, que había notado su presencia. Ramos se enderezó, recordando súbitamente su posición y autoridad. Vengo a inspeccionar esta construcción. Como responsable oficial del proyecto de infraestructura en la zona, necesito verificar que se estén cumpliendo las normas de seguridad. Por supuesto, respondió don Evaristo con cortesía. Itzel, ven acá. El ingeniero quiere revisar nuestro trabajo. Cuando Itzel se acercó, Ramos sintió una mezcla extraña de emociones. La niña, que recordaba tímida y nerviosa, ahora caminaba con la confianza de alguien que ha demostrado que sabe lo que hace. Llevaba puesta una camisa de trabajo manchada de cal, guantes de cuero y un casco amarillo que alguien le había regalado. No parecía una estudiante jugando a ser adulta. Parecía una profesional en su elemento. Ingeniero Ramos, lo saludó con respeto pero sin sumisión. ¿Le gustaría que le explique los aspectos técnicos de la construcción? Durante los siguientes 30 minutos, Itzel le mostró cada detalle del proyecto con una precisión que dejó a Ramos sin argumentos para criticar. Los cálculos estructurales estaban correctos. Los materiales cumplían con las especificaciones de resistencia. Las técnicas de construcción eran sólidas y bien ejecutadas. Incluso las medidas de seguridad eran superiores a las que él había visto en muchas obras oficiales. ¿Y las pruebas de laboratorio de los materiales?, preguntó Ramos, buscando desesperadamente algo que criticar. Aquí están, respondió Itzel, mostrándole una carpeta con documentos. La maestra Patricia tiene contactos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Mandamos muestras de nuestro mortero natural y de la madera tratada. Los resultados están dentro de las normas mexicanas de construcción. Ramos hojeó los documentos con creciente asombro. No solo estaban las pruebas de laboratorio,
sino dictámenes técnicos de 3 ingenieros estructurales que habían revisado el proyecto y lo habían aprobado. Incluso había un aval de un arquitecto especializado en construcción sustentable que elogiaba la innovación del diseño. «Esto es impresionante», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Gracias», respondió Itzel sencillamente. «¿Le gustaría quedarse a ver cómo instalamos las vigas principales mañana? Va a ser la parte más complicada del proyecto». Ramos se quedó en silencio varios segundos, procesando lo que acababa de ver y escuchar. Su mundo profesional, construido sobre títulos universitarios y jerarquías institucionales, se tambaleaba ante la evidencia de que una niña de 14 años había logrado algo que él consideraba imposible: combinar conocimiento técnico con sabiduría tradicional para crear una solución mejor que la suya. «No», dijo finalmente, «tengo que regresar a la ciudad». Pero mientras caminaba hacia su camioneta, Ramos sabía que algo fundamental había cambiado en su forma de ver la ingeniería, la educación y el valor del conocimiento que no viene certificado por universidades. Si están tan emocionados como yo por ver cómo termina esta increíble historia, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque lo que viene va a demostrar que los milagros sí existen cuando la gente se une. La 6ª semana de construcción llegó con una mezcla de expectación y nerviosismo que se sentía en todo Santa Cruz como electricidad antes de tormenta. El puente estaba casi terminado y cada día traía visitantes curiosos que llegaban desde colonias vecinas para ver con sus propios ojos el milagro de la niña ingeniera. Los pilares de piedra volcánica se alzaban majestuosos desde las orillas del canal, con una solidez que parecía desafiar al tiempo mismo. Las vigas de ahuehuete, tratadas con las mezclas ancestrales que había perfeccionado el equipo, brillaban con un tono dorado que las hacía parecer más joyas que madera. Y la estructura de cables tensores creaba un patrón geométrico que era, al mismo tiempo, futurista y completamente armónico con el paisaje de chinampas y ahuejotes. Pero lo más impresionante no era solo la belleza del puente, sino la transformación que había ocurrido en la comunidad durante su construcción. Familias que llevaban años sin hablarse habían trabajado codo a codo durante las últimas semanas. Jóvenes que antes solo pensaban en irse de Xochimilco ahora hablaban con orgullo de su barrio en las redes sociales, y los niños más pequeños jugaban a ser constructores comunitarios en lugar de futbolistas o cantantes. «Mañana vamos a hacer la última prueba de carga», anunció Itzel durante la reunión vespertina que hacían cada día para coordinar el trabajo del siguiente. «Si el puente resiste el peso que calculamos, estará listo para usarse». Un murmullo de emoción recorrió el grupo de trabajadores. Después de 42 días de trabajo constante, estaban a horas de saber si su esfuerzo había valido la pena. La prueba de carga era el momento más crítico de todo el proyecto. Itzel había diseñado un protocolo preciso: cargar gradualmente el puente con sacos de arena hasta llegar al peso máximo que debería soportar, más un margen de seguridad del 50%. Solo si resistía esa prueba sin mostrar deformaciones peligrosas, el puente podría considerarse seguro para uso público. Esa noche, Itzel no pudo dormir. Se quedó despierta hasta muy tarde, repasando una y otra vez sus cálculos, verificando cada número, cada medida, cada especificación. Todo parecía correcto, pero sabía que entre la teoría en el papel y la realidad de los materiales siempre podía haber sorpresas. «¿No puedes dormir, mi niña?», le preguntó la abuela Refugio, que se había levantado por un vaso de agua y había visto luz en el cuarto de Itzel. «Tengo miedo, abuela. ¿Qué tal si algo sale mal? ¿Qué tal si el puente no resiste? Toda la comunidad confió en mí, y si fallo...». Refugio se sentó en la orilla de la cama y tomó las manos de su nieta entre las suyas,
que eran suaves como algodón, pero fuertes como raíces de ahuehuete. Mija, ¿sabes cuál es la diferencia entre los que construyen y los que solo critican? ¿Cuál, abuela? Los que construyen se arriesgan a fallar. Los que critican se arriesgan a no hacer nunca nada importante. A las 8 de la mañana del día de la prueba, el sitio del puente parecía feria popular. Habían llegado no solo todos los vecinos de Santa Cruz, sino familias de colonias vecinas, estudiantes de ingeniería de la Universidad de Guadalajara, reporteros de 3 canales diferentes y hasta funcionarios del gobierno municipal que hasta ese momento habían ignorado completamente el proyecto. Itzel, vestida con su camisa de trabajo azul y su casco amarillo que ya era parte de su identidad, dirigía la prueba con una serenidad que impresionaba a todos los presentes. Había organizado el protocolo como ceremonia científica. Cada saco de arena se pesaba exactamente, se colocaba en posiciones específicas del puente y se medían las deformaciones con instrumentos que la Facultad de Ingeniería había prestado para la ocasión. Primera carga, 500 kilogramos, anunció Tomás, que actuaba como su asistente principal. El puente recibió el peso sin inmutarse, ni siquiera una vibración perceptible. Segunda carga, 1000 kilogramos. Nuevamente, la estructura permaneció sólida como montaña. Tercera carga, 1500 kilogramos. Un murmullo de tensión recorrió la multitud. Esta era la carga máxima que el puente debería soportar en condiciones normales de uso. Cuarta carga, 2000 kilogramos. Esta era la prueba definitiva. 50% más peso del que jamás tendría que soportar en la realidad. Durante 10 minutos que parecieron horas, Itzel y don Evaristo midieron cada centímetro del puente, verificando que no hubiera deformaciones, grietas o signos de fatiga en los materiales. «¡Prueba superada!», gritó finalmente Itzel, y la multitud estalló en aplausos que se escucharon hasta el centro de Xochimilco. Pero lo más hermoso no fueron los aplausos, sino lo que pasó después. Una por una, las familias comenzaron a cruzar el puente. Primero con cuidado, después con confianza, finalmente con la alegría de quien recupera algo que creía perdido para siempre. Don Arcadio, el anciano de 82 años que había llorado el día del colapso por no poder llegar al centro de salud, fue uno de los primeros en cruzar. Lo hizo despacio, apoyándose en su bastón, pero con una sonrisa que iluminaba toda su cara arrugada. «Gracias, arquitecta», le dijo a Itzel cuando llegó al otro lado. «Me devolviste la esperanza». Los niños corrían de un lado al otro, probando la resistencia del puente con sus juegos. Las madres cargaban canastas rumbo al mercado, calculando mentalmente cuánto tiempo iban a ahorrar cada día. Los jóvenes se tomaban selfies que compartían inmediatamente en redes sociales con hashtags como Puente Comunitario y Ingeniera Itzel. Entre toda esa celebración, había una persona que observaba desde la distancia con sentimientos contradictorios que no sabía cómo procesar. El ingeniero Roberto Ramos había llegado discretamente, sin el séquito oficial que lo acompañaba normalmente. Se había quedado en la orilla opuesta del canal, viendo cómo una niña de 14 años lograba algo que él no había conseguido en meses de trámites y planeación, devolver la conexión y la esperanza a una comunidad. No era solo que el puente funcionara, era la manera en que funcionaba. Sin burocracia, sin presupuestos inflados, sin contratistas que cobraran comisiones secretas. Era ingeniería pura al servicio de la gente, sin intermediarios que complicaran o encarecieran el proceso. Mientras veía a las familias cruzar su nuevo puente, Ramos se dio cuenta de que durante toda su carrera había estado construyendo proyectos para justificar presupuestos en lugar de construir soluciones para resolver problemas. Había estado tan obsesionado con cumplir normas y protocolos que había olvidado la razón fundamental por la cual existía la ingeniería: mejorar la vida de la gente.
Cuando la multitud comenzó a dispersarse y la euforia inicial se calmó un poco, Ramos caminó hacia donde estaba Itzel, que estaba recogiendo las herramientas con la ayuda de su equipo. «Felicidades», le dijo sencillamente. Itzel volteó, sorprendida de verlo ahí. Durante un momento no supo qué responder. «Gracias, ingeniero». «No», dijo Ramos con una sinceridad que sorprendió a ambos. «Gracias a ti. Me has enseñado algo que ninguna universidad me había enseñado». Se acercó al puente y pasó la mano por uno de los pilares de piedra volcánica, sintiendo la textura rugosa pero perfectamente asentada de cada bloque. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de tu proyecto?», le preguntó a Itzel. «¿Qué, ingeniero?» «No es solo que hayas construido un puente, es que hayas construido una comunidad. Yo llevo 20 años haciendo obras que duran décadas, pero tú hiciste algo que va a durar generaciones». Por primera vez desde que lo conocía, Itzel vio en los ojos de Ramos algo que no había visto antes: respeto genuino y algo más profundo que eso. «Ingeniero», le dijo después de un momento de silencio, «¿le gustaría ayudarnos con el siguiente proyecto?». Ramos la miró con sorpresa. «¿Siguiente proyecto?». «La escuela primaria necesita reparaciones en el techo y estamos pensando en instalar un sistema de captación de agua de lluvia. Mi diseño está bueno, pero seguramente usted podría ayudarnos a mejorarlo». Esa propuesta cambió algo fundamental en la relación entre ambos. Ya no era una niña pidiendo permiso a un adulto, ni un profesional condescendiendo con una aficionada. Era una ingeniera invitando a otro ingeniero a trabajar juntos en algo más grande que cualquiera de los dos podría lograr solo. «Me encantaría», respondió Ramos, y por primera vez en semanas, su sonrisa fue completamente genuina. 3 meses después de la inauguración del puente, Xochimilco se había convertido en destino obligado para estudiantes de ingeniería, arquitectos especializados en construcción sustentable y funcionarios públicos que querían entender cómo replicar el modelo de Santa Cruz en otras comunidades. Itzel había recibido invitaciones para dar conferencias en universidades, propuestas de becas para estudiar ingeniería en las mejores escuelas del país, y hasta ofertas para escribir un libro sobre su experiencia. Pero ella había rechazado todo lo que implicara alejarse de Xochimilco durante sus años de preparatoria. «Mi laboratorio está aquí», explicaba a quien le preguntara por qué no se iba a estudiar a la capital. «Mi comunidad me enseñó todo lo que sé y todavía tengo mucho que aprender de ella». El puente seguía funcionando perfectamente, pero había generado algo más valioso que una simple conexión física entre 2 orillas del canal. Había demostrado que las comunidades marginadas no necesitaban esperar a que otros vinieran a resolver sus problemas, sino que podían desarrollar sus propias soluciones usando una combinación inteligente de conocimiento tradicional y herramientas modernas. El proyecto había inspirado iniciativas similares en otros barrios de Xochimilco y municipios vecinos. En Tláhuac, un grupo de jóvenes había construido un sistema de purificación de agua usando plantas acuáticas y filtros caseros. En Milpa Alta, agricultores habían desarrollado invernaderos autosustentables que triplicaron su producción sin usar pesticidas químicos. En Iztapalapa, madres de familia habían organizado una red de guarderías comunitarias que funcionaba mejor que cualquier programa gubernamental. Roberto Ramos, que se había convertido en colaborador regular de varios proyectos comunitarios, había presentado su renuncia al gobierno para fundar una consultora especializada en ingeniería participativa. Su nueva empresa no construía obras para las comunidades, sino que enseñaba a las comunidades a construir sus propias obras. Itzel me enseñó que ser ingeniero no es saber todas las respuestas, explicaba en una entrevista para una revista especializada. Es saber hacer las preguntas correctas y escuchar las respuestas que la gente ya tiene. Una tarde de diciembre,
Exactamente un año después del colapso del puente original, Itzel se sentó a orillas del canal para hacer algo que había estado postergando durante meses: escribir una carta a su papá. «Papá», comenzó en una libreta nueva que le había regalado la maestra Patricia, «hoy se cumple un año desde que empezó todo. Creo que te habría gustado ver lo que hicimos. No solo el puente, sino todo lo que vino después». Escribió durante una hora, contándole sobre cada aspecto del proyecto, sobre la gente que había conocido, sobre las cosas que había aprendido, sobre los sueños que tenía para el futuro. «Lo más importante que aprendí», escribió al final, «es que tú tenías razón cuando decías que los problemas se resuelven con las manos y el corazón trabajando juntos. Pero también aprendí algo que tal vez no sabías, que una niña de 14 años puede cambiar el mundo si tiene las herramientas correctas y la gente correcta a su lado». Cuando terminó la carta, la dobló cuidadosamente y la guardó en el cajón donde tenía los libros de construcción de su padre. Algún día, cuando tuviera su propia oficina de ingeniería, la enmarcaría junto con los planos originales del puente, porque esos planos no eran solo el diseño de una estructura de 30 metros de largo y 5 de ancho. Eran el mapa de una revolución silenciosa que había demostrado que los milagros más grandes no bajan del cielo, sino que suben desde la tierra, desde las manos trabajadoras, desde los corazones que se niegan a rendirse. Esa noche, mientras las luces del puente se reflejaban en las aguas tranquilas del canal como estrellas caídas que hubieran encontrado su hogar, Itzel supo que su historia apenas estaba comenzando. 5 años después, cuando Itzel cumplió 19 años, la Universidad Nacional Autónoma de México creó la primera cátedra de ingeniería comunitaria del país y le pidió que fuera la profesora titular. Su primer proyecto como docente universitaria fue llevar a 100 estudiantes de ingeniería a vivir un semestre en comunidades rurales de todo México, no para enseñarles a la gente local cómo construir, sino para aprender de ellos cómo combinar sabiduría ancestral con tecnología moderna. El puente de Santa Cruz sigue en pie, más sólido que nunca, pero ya no es solo un puente. Es un símbolo de que cuando los sueños se trabajan con las manos, hasta la realidad más imposible puede volverse cotidiana. Y cada mañana, cuando los niños de Xochimilco caminan hacia la escuela, cruzando esas vigas de ahuehuete que brillan doradas bajo el sol del amanecer, algunos de ellos se detienen un momento para imaginar qué otros milagros podrían construir si se atreven a soñar en grande y trabajar en equipo. Porque esa es la verdadera lección que nos deja la historia de Itzel Guerrero Mendoza, que no importa cuántos títulos tengas en la pared, no importa cuánto dinero manejes, no importa qué tan importante sea tu puesto, lo único que realmente importa es la capacidad de ver un problema, imaginar una solución y tener el valor de convertir esa imaginación en realidad con tus propias manos y el apoyo de tu gente. El resto son solo detalles. Si esta historia los inspiró tanto como a mí, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Compartan este video con alguien que necesite recordar que los milagros más grandes nacen en los corazones más humildes. Nos vemos en el próximo video con más historias que van a cambiar su forma de ver el mundo.